A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas guerras, las cuales han sido peleadas para obtener más territorio. Eh, Hemos sabido que una de las tácticas de guerra más efectiva es conocer al enemigo. Cuando tú conoces al enemigo, sabes quién es, sabes qué estrategias tomar para derrotarlo, porque la idea es derrotarlo, ya sea de manera defensiva o de manera ofensiva. Si a ti te atacan, es bueno conocer a tu enemigo para saber cuáles son sus puntos débiles, pero si tú atacas, también es muy bueno conocer esos puntos débiles para que tú obtengas la victoria. Entonces, como sabemos nosotros, y así la Biblia lo revela, como pueblo de Dios, nosotros estamos llamados todo el tiempo a pelear una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es constante, es día a día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, no hay descanso en esta guerra. Es por eso que cada uno de nosotros debemos conocer contra quién nos estamos enfrentando para saber la magnitud del enemigo que tenemos y elegir la mejor estrategia para ganar esta guerra y traer la victoria. Es por eso que el día de hoy yo traigo un sermón titulado Conociendo a tu enemigo, el cual está basado en Josué 13, del versículo 1 hasta el 7. Voy a dar lectura al texto y después nos arrancamos con el sermón. La palabra de Dios dice así: Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sijó en la frontera con Egipto hasta los límites de Cron al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún: toda la tierra de los cananeos, incluso Mejara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende hasta el norte de Afec. En la frontera con los amorreos, la tierra con los giblitas y toda la región montañosa del Líbano, que está hacia el oriente desde Baalga, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat, y toda la zona montañosa del Líbano hasta Misrefot Maim, incluida la tierra de los Sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esa tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Bueno, como primer punto de este sermón tenemos que Dios nos llama a la guerra. Dios constantemente nos está llamando a la guerra, ¿no? Y para empezar, en el versículo 1 podemos observar cómo Josué ya era anciano. Josué era anciano y el Señor se lo recuerda. Tú estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esto nos da una idea de cómo Dios nos ve. Para Dios, el tiempo en el que estamos en la tierra es limitado. Y él lo sabe también. Y él considera eso. Entonces eso es bien importante porque él está al pendiente de nosotros, pero también nos dice algo de Josué. Josué tenía una relación con Dios, una intimidad con Dios hasta su vejez. Josué y Dios constantemente estaban en unidad. Pero esto es importante porque Dios le recuerda a Josué cuáles son sus deberes. Entonces, la relación de Josué con Dios y la vejez de Josué y este recuerdo que Dios le hace a Josué no solamente es para recordarle que está viejo, sino continúa diciendo el texto, todavía queda mucha tierra por conquistar. Es decir, tienes cosas que hacer, tus deberes están ahí. Y podemos ver el corazón de Dios que sigue firme al pacto que hizo con Abraham en Génesis 12, cuando le dijo a Abraham que le iba a dar, que saliera de su parentela a la tierra que le iba a mostrar.
Y la tierra que le iba a mostrar, la tierra que Dios le prometió a Abraham es esta. Entonces Dios, por amor a Abraham, le recuerda a Josué cuáles son sus deberes. Dios, porque es un Dios de pactos, para cumplir con su pacto con Abraham, le recuerda a Josué que todavía queda mucha tierra por conquistar, porque Dios le quiere dar esa tierra a su pueblo. Bueno, el siguiente punto es Dios quien muestra a Josué a qué enemigo se debe de enfrentar. Y estos enemigos van a aparecer del versículo 2 al versículo 6, la primera parte del versículo 6. Y esto es bien interesante, porque dice Dios aquí en el texto, faltan todas las regiones de los filisteos y los gesureos. El territorio más extenso de los cananeos se extiende desde el arroyo de Sihor en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos, Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún, toda la tierra de los cananeos, incluso Mejara, lugar donde pertenecen los sidonios, que se extiende al norte hasta Fe. Entonces, Dios le está diciendo a Josué, ¿quiénes son sus enemigos? Porque la tierra que Josué está poseyendo, la tierra donde Josué está, estos enemigos siguen habitando ahí, siguen habitando entre el pueblo de Israel. Y aquí quiero hacer una aclaración o una mención de estos enemigos, porque son muy importantes. Cuando Dios le dice a Josué qué tipo de enemigos se tiene que enfrentar, hay una razón y hay una profundidad muy grande y hay un por qué tienen que ser expulsados e incluso matados, porque les afecta al pueblo de Israel. Porque estos enemigos no solo van a ponerse entre Israel y la tierra, también van a afectar la adoración a Dios. Y lo vamos a ver. El primer enemigo que se menciona son los filisteos. Los filisteos era un pueblo que tenían dioses paganos. Por lo tanto, no adoraban al Dios de Israel, no adoraban al Dios verdadero, adoraban a otros dioses. Ellos capturaron el arca del pacto y esto, el hecho de tomar el arca del pacto y meterla a su propio templo, los volvió el enemigo teológico de Israel. En temas de teología, porque era el Dios de los filisteos contra el Dios de Israel, tomaron el arca, la meten a su templo, se vuelven el enemigo teológico de Israel. Y el pueblo filisteo era muy fuerte. Tenemos el ejemplo de David y Goliat, no por mencionar uno, donde Goliat era un gigante, donde Goliat era muy fuerte, y el pueblo o los filisteos viene a ser el enemigo número uno de Israel. De hecho, la escritura menciona más adelante que estuvieron en guerra constante y por muchos años. Pero Dios le estaba advirtiendo a Josué, este pueblo, este enemigo, tú lo tienes que expulsar de la tierra. Después tenemos el segundo pueblo, que son los Abeos. Y los Abeos es un pueblo bien particular. Ellos eh, son un grupo que es nativo de la tierra donde está llegando Israel. Entonces, al ser nativos, ellos ya tienen su propia idolatría. Pero ¿qué pasa con los sabeos? Los sabeos conocen al Señor. Dice la escritura que los sabeos fue un pueblo que tuvieron temor al Señor. Si lo queremos poner en lenguaje actual, los abeos se volvieron al judaísmo o se volvieron al cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? Los sabeos adoptaron el judaísmo o el temor al Señor, como dice la escritura, y lo mezclaron con su idolatría. A esta mezcla de idolatría más la adoración al Señor, se le conoce como sincretismo. Entonces los sabeos eran un pueblo sincretista.
Estos datos son muy importantes. Al final los vamos a comentar, pero estos puntos son importantes porque Dios le está pidiendo a Josué que expulse a estos pueblos, ¿no? El tercer pueblo son los sidonios. Los sidonios tenían un culto pagano, no solo la idolatría. Ellos idolatraban la inmoralidad sexual. Incluso se conocen como fabricantes de vidrio, perfume y púrpura. Estos detalles son muy importantes porque un pueblo que fabrica vidrio, que fabrica perfumes y fabrica púrpura, nos puede dar la idea, o nos revela más bien, que son un pueblo que tienen dinero, un pueblo que tienen ganancias, un pueblo que tiene, sí, dinero, ¿no? Y hay un dato bien interesante aquí con los sidonios. Había una mujer que se llamaba Jezabel. Ella promovió la persecución de los profetas. Entonces, ya vamos comprendiendo un poquito más por qué Dios le dice a Josué que expulse estos pueblos. El cuarto pueblo son los amorreos. Los amorreos, de igual manera que los otros pueblos, ellos son un pueblo idólatra, pero ellos tenían mucha influencia en Canaán. Toda su cultura, toda la cultura amorrea, influenciaba su idolatría. Entonces, la cultura se daba con base a la idolatría que ellos tenían. Y hay un dato bien particular. Los amorreos tenían el control de la zona montañosa. Lo vamos a ver más adelante, pero el control de la zona montañosa es importante. La influencia idólatra en la cultura es importante, ¿ok? Y el último pueblo que se menciona aquí en el texto son los giblitas. Es un pueblo que también están situados en la zona montañosa, pero este pueblo hizo algo que los otros no. Este pueblo engañó a Josué. Y Josué cayó en el engaño y entonces hizo un pacto con ellos. Y este pacto trataba de no meterse con ellos, de no matarlos. Entonces tenemos cinco pueblos de los cuales Dios le está advirtiendo a Josué, los tienes que expulsar. Ellos son tus enemigos, no son amigos, los debes de expulsar. Entonces, el tercer punto es que Dios va a pelear la batalla por su pueblo. Y esto lo dice así el texto. El versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice así: yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Entonces, el texto nos menciona que Dios va a ir expulsando a los pueblos. Dios es quien va a pelear la batalla. Nuestro trabajo, o el trabajo de Josué más bien, era asegurar que la tierra que Dios iba a ganar para su pueblo se fuera repartiendo entre las tribus. Porque otra vez, y voy a ser muy insistente con esto, Dios quiere y Dios anhela que su pacto se cumpla con su pueblo, que su pueblo reciba la tierra que Él les prometió. Es por eso que Dios le dice a Josué, asegúrate de que la tierra se divida o se reparta entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Entonces, esos 3 puntos engloban todo el texto y nos mencionan cómo es esta batalla, cómo es que Dios nos llama, ¿no? Entonces, al igual que Josué, estamos envejeciendo. Como conclusión, estamos envejeciendo. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha tierra que debemos conquistar en nuestro corazón. Ese terreno que todavía está ahí. Sin embargo, si la tierra es mi corazón y yo tengo que identificar quiénes son estos pueblos que habitan ahí. Por eso es importante conocer contra quién me estoy enfrentando. Tengo que identificar a los enemigos que viven en la tierra que todavía Dios no posee.
Los filisteos, por ejemplo, es el enemigo número uno de Israel, pero es el enemigo número uno del creyente. Porque el día de hoy hay aspectos teológicos, hay doctrinas, hay, sí, aspectos teológicos que se han vuelto a nuestro enemigo principal. Hay cosas en nuestra teología que nos cuesta trabajo creer. Por más que estudiamos, por más que estamos ahí metidos en la escritura, buscando al Señor, hay aspectos teológicos que son nuestros enemigos, que están ahí. Y este es el enemigo principal que no permite que esta tierra de mi corazón pueda ser dada al pueblo de Israel. No. El segundo enemigo son los sabeos. Y esto es bien interesante porque no solo tengo dudas con mi fe, no solo estoy luchando con ciertos aspectos teológicos en mi vida, sino que esa lucha viene acompañada de una mezcla o de un sincretismo entre mi fe, lo que debo creer ahora y lo que estoy empezando a creer ahora, mezclado con lo que creía antes. Entonces, de alguna manera, algunos cristianos utilizan amuletos en su vida. Leen la Biblia, oran, probablemente tienen tiempo de devocional, no faltan los domingos, están muy activos en sus iglesias, pero siguen utilizando algún tipo de amuleto. Va desde una pulsera, una cadena, un billete de $1 doblado en la cartera, ¿no? O incluso la Biblia abierta en la casa, de tal manera que eso traiga buena vibra o eso traiga o aleje espíritus, por si sí o por si no. Entonces, el segundo pueblo que habita en mi corazón son los sabeos. Y de la misma manera, en la época de Josué, tienen que ser expulsados. El tercer pueblo son los idóneos. Y este punto es importante y delicado, porque se sabe que el ser humano con frecuencia está cayendo en inmoralidad sexual, ya sea por vista, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en redes, ahora lo que escuchamos, ¿no? Toda la publicidad está sexualizada y es más fácil caer ahora que antes, o probablemente es igual, pero el pueblo sidonio sigue viviendo en nuestro corazón por esa inmoralidad sexual. E incluso las riquezas de este mundo, porque los sidonios eran fabricantes de perfumes y de púrpura y de vidrio. ¿Qué tanto amamos las riquezas de este mundo para que desplacen a Dios de nuestra vida? Los sidonios fue el tercer grupo que Dios le dijo a Josué, ellos son tus enemigos. El cuarto grupo son los amorreos. Y estos son bien interesantes porque quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando se menciona en la Biblia un monte o una montaña, está hablando de la adoración a Dios. Entonces, este enemigo va a obstaculizar nuestra relación con Dios, nuestra adoración con Dios. No va a permitir que yo adore a Dios. Y para entender estos obstáculos o para entender a este enemigo, tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Qué obstáculos hay en mi vida que no permiten adorar a mi Dios? Por ejemplo, el soltero se quiere casar y está afanado con encontrar una esposa. Los casados quieren tener hijos y están afanados en tener hijos. El que tiene un trabajo quiere un mejor empleo, quiere un ascenso, quiere más salario, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso los que terminamos el seminario nos afanamos por el pastorado. Los amorreos son peligrosos, al igual que los otros tres pueblos, porque van a impedir la adoración a Dios. Y el último pueblo con el que tenemos que pelear son los giblitas, porque nos guste o no, hemos hecho pacto con nuestro pecado. Hay pecados que nos hemos autoengañado pensando, lo dejo cuando quiero o yo lo controlo.
o solo es un poquito de pecado, o solo fue hoy, etcétera, etcétera. Pero tenemos que expulsar a estos pueblos, incluso deshacernos de ellos. Pero hay algo que es impresionante y esto concluyo con esto, porque esto es lo más grande. Aunque ya hemos identificado a los pueblos y el peligro que estos tienen, y aunque Dios nos recuerda que estamos envejeciendo y que todavía hay mucho trabajo por hacer, Dios ya nos dio esa tierra. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él destruyó a todos estos pueblos. Él acabó con todos. Sin embargo, nosotros nos hemos aferrado a mantenerlos con vida. Nosotros regresamos constantemente a todos estos pueblos porque no queremos que se vayan de nuestra vida, porque no creemos al 100% las palabras del Señor. Entonces, el texto cierra diciendo, asegúrate que el terreno sea entregado a las 9 tribus faltantes de tierra y a la media tribu de Manasés. Lo que significa es que estos enemigos están regresando constantemente porque nuestro corazón no ha sido repartido entre su iglesia. No hemos repartido nuestro corazón en la iglesia, no hemos repartido nuestro corazón en la familia y menos con los perdidos. Ya no mantengamos con vida a estos pueblos porque Cristo ya los derrotó. Muchas gracias.